lo que vamos a ver hoy son las reflexiones. Así que lo que les voy a pedir es que abran el Content Examples que ya habíamos descargado en algún otro video y que luego filtren por niveles o level y hablan el ejemplo de reflexiones. ¿Sí? Una vez que le hicieron doble clic van a tener un mapa como este que tenemos aquí para estudiar las reflexiones. Antes que nos metamos con el tema de las reflexiones tenemos que ver por encimita básicamente dos tipos de materiales, ¿sí? Por un lado los materiales que son metálicos y por el otro lado los materiales que no son metálicos. O sea, dentro de lo que es un real tenemos materiales con la propiedad metálica establecida o con la propiedad metálica en cero. Si son metálicos o no son metálicos, va a haber un parámetro dentro de los materiales que lo que va es a trabajar básicamente con el cómo esos materiales se comportan con respecto a la luz. Y ese parámetro es roughness, ¿sí? Si nos fijamos aquí, acá dice roughness, ¿sí? 0, roughness 0,3 y roughness 0,8. Roughness lo que hace referencia básicamente este parámetro de los materiales es a básicamente su superficie. Si roughness está en 0, nos está diciendo que es una superficie pulida al 100%. O sea, es una superficie que no tiene ninguna, pero ninguna imperfección sobre la misma. Por lo tanto, ¿sí? Va a rebotar la luz en forma perfecta y va a tener unos reflejos como si fuera un espejo. Si roughness está en 0,3, quiere decir que la superficie ya no es tan perfecta, o sea, no es tan lisa, que tiene como una porosidad. Y si tiene una porosidad, entonces los rayos de luz van a ser dispersados en diferentes direcciones y lo que vamos a tener entonces es un material como el que vemos aquí. Cuanto más roughness tiene, o sea, cuanta más imperfecta es, digamos, la superficie del material que queremos representar, más difuminada es entonces la luz y más imprecisos son los reflejos en los mismos. Ahora, esto es en metálico. Exactamente es lo mismo cuando es no metálico. Este ejemplo es reflexiones en cosas que no son metálicas, ¿sí? O sea, en materiales que no son metálicos. Exactamente lo mismo. Los reflejos en los materiales que no son metálicos, por ejemplo, el plástico, ¿sí? Van a estar determinados por roughness, ¿sí? Cuando roughness sea 0, igual que en el metálico, quiere decir que el material es completamente liso y cuando roughness tenga un valor distinto de 0, entonces empieza a difuminar lo que pasa entonces con la iluminación y con los brillos o las reflexiones en los materiales. Ahora bien, dentro de un real tenemos diferentes tipos de reflexiones. No hay una única reflexión. Vamos a ir viendo cada una de estas. Pero primero les voy a dar un pantallazo rápido a cómo generar o cómo controlar o manipular las reflexiones dentro de lo que es un real. Vamos a ver que hay una reflexión que viene por defecto, que nosotros la tenemos simplemente con generar un material que tenga brillo, o sea que su roughness esté cerca de 0, ya tenemos la posibilidad de comenzar a ver un tipo de reflexión. Ese tipo de reflexión que nosotros vamos a ver se llama Screen Space Reflections. Son reflexiones, digamos la reflexión más básica que podemos encontrar dentro de un real. Después tenemos dos volúmenes, o sea, dos apartados o dos objetos que podemos tirar dentro de lo que vendría a ser un real, que también controlan, ¿sí?, la forma en la cual se muestran o se representan las reflexiones dentro de un real. Por un lado tenemos este símbolo que hace referencia a un box reflection capture, o sea, una caja de reflexiones, y por el otro lado tenemos un sphere reflection capture, que vendría a ser una esfera que captura las reflexiones. Ambos volúmenes, ¿sí?, ambos volúmenes u objetos, no sé si la palabra correcta es decirles volúmenes, lo que hacen es entonces tratar de ayudarnos o apoyarnos para mejorar las reflexiones, ¿sí?
Ahora los vamos a estudiar uno por uno. El Screen Space Reflection es un tipo de reflejo, entonces, que trabaja básicamente sobre un real cuando inclusive no existe otro volumen que capture las reflexiones. Si se fijan, este Box Reflection Capture genera una caja que en teoría tiene que englobar digamos, el objeto que nosotros queremos que nos muestre las reflexiones. Esta caja lo que hace es generar como si fuera una suerte de, ¿cómo decirles? Una suerte como de mapeo de las reflexiones sobre el objeto. De hecho, si yo lo muevo, fíjense que está por ahí abajo, está básicamente, ese es el material, ¿sí? Ese es el material, ¿sí? Básicamente. Y esto es entonces la captura de la reflexión sobre el material, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver que así como nosotros, por ejemplo, con las luces, calculábamos las luces, las reflexiones también se capturan. Fíjense que cuando yo vengo acá a Build, tengo una opción que dice Build Reflection Captures. O sea, un real también las reflexiones las captura como si fueran una imagen, como si fuera algo fijo. Vamos a verlo. Voy a agarrar entonces, por ejemplo, un cubo y lo voy a tirar acá adelante. Fíjense que yo tengo este cubo acá adelante y ni bien yo lo pongo, ¿sí?, frente al espejo, yo empiezo a ver su reflejo entonces en este espejo. Inclusive si yo saco esta caja de acá, si yo la saco esta caja de acá, ¿sí?, estas reflexiones las saco, fíjense que yo sigo viendo entonces el reflejo del cubo en el espejo. Esto que estoy viendo acá es esto que yo les digo Screen Space Reflection. ¿Y cómo trabaja esto? Esto trabaja básicamente reflejando cualquier objeto que sea parte de lo que yo estoy viendo en este momento. Lo que va a reflejar este espejo es todo lo que yo esté viendo en la pantalla. Si yo, por ejemplo, esto lo selecciono y lo saco fuera de mi pantalla, o sea, si yo esto, por ejemplo, voy a tirarlo para este lado. A medida que yo lo pierda en la pantalla, o sea, yo ahí está desapareciendo en mi pantalla, también está desapareciendo el reflejo. Fíjense que si yo lo tengo, por ejemplo, en -1000, el objeto está aquí, ¿sí?, está ahí, y sin embargo ya no se refleja. Lo va a empezar a reflejar cuando mi ventana lo tome. ¿Ven? Donde aparezca acá en mi pantalla, también va a empezar a verse el reflejo en aquel lado. Esto es entonces el primer o la primer situación de reflejos que nos presenta un real. Como vemos, su calidad es muy baja, ¿sí? Y esto trabaja con objetos tanto sea estáticos como estacionarios o movibles. Ahora vamos a ver Box Reflection Capture. Box Reflection Capture entonces es otro tipo, ¿sí?, es otro tipo de u otra forma de generar entonces reflejos o mejorar los reflejos que tenemos en una zona. Por ejemplo, nosotros aquí esta propia escena está llena de materiales que tienen reflejos, ¿sí? ¿Cómo hace un real para que nosotros podamos tener reflejos en toda esta zona? Bueno, con este Box Reflection Capture. Este Box Reflection Capture es el encargado de, en este caso, darnos la calidad de los brillos que tenemos en todo este escenario que estamos viendo. Si se fijan, si yo salgo, vamos a salir un poquito de acá y mirar hacia abajo, van a ver que esta esfera, este Box Reflection Capture, está hecho de forma tal, tiene un tamaño que está ocupando toda la escena. ¿Ven que tiene todo el tamaño de todo este corredor? Voy a hacer Control Z. Está ocupando toda la escena, tiene todo el tamaño de todo el corredor. ¿Por qué? Porque el corredor este tiene una forma, ¿sí?, rectangular, y Box Reflection Capture es ideal entonces para capturar los reflejos que tiene esta escena o este pasillo, ¿sí? Fíjense que yo acá en Rendering, si quiero, le saco el tilde y estoy apagando el efecto de esta esfera
o este Box Reflection Capture dentro de la escena. Fíjense cómo cambian, si se fijan cómo cambian los brillos. También tenemos acá en Lit la opción de poner que veamos los reflejos que tenemos aportados por estos objetos. Fíjense que yo paso a Reflections, lo que voy a ver es cómo se modifica la escena en base a, ¿sí?, los reflejos que me aportan estos objetos. Fíjense que yo acá tengo Box Reflection Capture, y este Box Reflection Capture lo que está capturando es básicamente esta zona, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos esta zona ahí? Si yo, por ejemplo, ahora activo, pongo esto visible, lo pongo visible y vengo acá, ¿sí? Fíjense como yo ahora tengo más, ¿sí?, más reflejos capturados en esta zona que antes no los tenía, ¿sí? Lo quito y lo pongo. Entonces, este es el aporte que me está dando ese volumen, ¿sí?, de Box Reflection Capture sobre todo este pasillo. Me está dando aportes de reflejos en toda esta zona que de otra forma no lo tendría. Del mismo modo, si yo saco ¿sí?, fíjense que ahora en esta zona no tengo ningún reflejo aplicado. Se ve una zona oscura completamente. Quiere decir que en esta zona no va a haber ningún reflejo, ¿sí? De esta forma trabajan estos objetos que nos ayudan a obtener mejores reflejos. Vamos a ver que si yo paso nuevamente a Lit, Box Reflection Capture, esta opción, si yo esto lo escalo, vamos a poner acá 100, ahí está. Fíjense cómo se achica entonces la caja de los reflejos, ¿sí? Voy a desactivar esto para ver si ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y vamos a poner visible. Fíjense, ahí está lo que está capturando esta caja. Si yo pongo acá ahora 300, ¿sí?, esto es lo que está capturando esa caja, ¿sí? Estos son los reflejos. Yo vengo ahora y reconstruyo los reflejos porque le cambié la medida. Me va a recalcular entonces los reflejos que está tomando esa caja. De la misma forma lo hace la esfera. Fíjense que la esfera tiene un radio en la cual está calculando los reflejos. Si yo le cambio, ¿sí?, yo cambio el tamaño de la esfera, vamos a suponete que lo hago de esta forma, y yo achico el tamaño de la esfera, también estoy cambiando cuán grande es la porción de reflejos que me está aportando esta esfera, ¿sí? Como ven, ahí. Se supone que nosotros tenemos que colocar objetos de esta naturaleza frente a objetos o materiales que son reflectivos. Por ejemplo, normalmente vamos a colocar esferas de este tipo frente a ventanas, por ejemplo. O en una habitación posiblemente coloquemos un box, ¿sí?, un Box Reflection Capture en una habitación que englobe toda la habitación. Pero seguramente para reforzar, vamos a poner, por ejemplo, sobre las ventanas alguna esfera, ¿sí?, para reforzar los reflejos entonces que tenemos alrededor de los cristales, por decir un ejemplo, ¿no? Fíjense cómo también se modifican los reflejos, ¿no? Vamos a ver, yo vengo acá, por ejemplo, vamos a ponernos acá. Si yo a esta esfera le cambio el tamaño, fíjense lo que pasa con entonces los reflejos, ¿sí? No solamente se hace más chica, sino que entonces cambia lo que captura, el reflejo que está capturando, ¿sí?, esta esfera. Y vean que si yo la muevo, ¿sí?, yo me estoy llevando conmigo como si fuera un mapa, una imagen de esos reflejos. Entonces, en el caso de Box Reflection Capture y Sphere Reflection Capture, es importante controlar no solo la ubicación de las esferas para obtener el resultado deseado, sino también, por ejemplo, en el caso de la esfera, bueno, el radio, el tamaño del radio o su escala, y en el caso de Box Reflection Capture, entonces el tamaño de la caja y la zona que está afectando esa caja. Estos objetos los tenemos acá en Visual Effects, tienen
por ejemplo, Sphere Reflection Capture, que es este, Box Reflection Capture, ¿sí? Que es el que vimos anteriormente, ese que forma como una caja, Planar Reflection, que ahora lo vamos a ver, o por ahí lo vemos en el video siguiente para que este video no se haga más largo. Y quiero mostrarles una cosa más. Si yo tengo acá, por ejemplo, como dije antes, una caja, ¿sí? Yo tengo una caja aquí. Según el ángulo en el cual yo esté, va a haber un, como se le llama un blend, una mezcla, digamos, que en algún momento por ahí yo estoy viendo el reflejo básicamente que me da esta esfera, ¿sí? Y en otro momento lo que estoy viendo es el reflejo que me da Reflection Capture. Esta esfera tiene prioridad sobre el otro tipo de reflejo porque tiene más calidad. De hecho, yo puedo mejorar la calidad todavía más. Por defecto, la calidad que tienen estos esferas o este Box Reflection Capture está dada por un valor dentro de Project Settings. Si nosotros venimos y ponemos acá Reflections o Reflect suficiente, por defecto vienen 128, pero si nosotros lo subimos a 1024 y aceptamos, vamos a mejorar bastante, ¿sí? Vamos a mejorar bastante entonces el nivel de detalle de reflejo de esta caja. Vean que yo cuando me acerco al espejo y dejo de ver la caja, el reflejo de baja calidad desaparece. Y me quedo con el reflejo propiamente dicho de esta esfera. Si yo le vuelvo a bajar la calidad, a ver si llegan a notar cómo baja la calidad por defecto vienen 128. Vean cómo cambia completamente la calidad y el reflejo que nosotros tenemos de la esfera, ¿sí? Vean cómo se modificó el reflejo al cambiarlo de 1024 a 128. Fíjense cómo cambió el reflejo o la simulación que Unreal hace para mostrarnos esa caja. Planar Reflection, lo tenemos acá, Visual Effect, Planar Reflection, vamos a ver, vamos a traer uno. Es un plano, ¿sí? Como lo están viendo ahí, un plano de reflexión. Fíjense que yo lo puedo cambiar, ¿sí? Mover, cambiar la altura, inclusive puedo rotarlo o ponerlo donde a mí me interese. Normalmente se recomienda esto usarlo poco porque es bastante pesado para la máquina poder manejarlo, sobre todo en tiempo real. ¿Sí? O sea, lo que nosotros deberíamos hacer es usarlo, por ejemplo, como un espejo o como en algún lugar, por ejemplo, para simbolizar, por ejemplo, el reflejos del agua o alguna situación parecida, pero son, digamos, es un tipo de reflejo que suele ser muy costoso para la máquina. Puede reflejar objetos como lo hemos visto en el último objeto, que teníamos un espejo allá al fondo, que tenemos un espejo y un objeto en movimiento y refleja el objeto en movimiento. Esto, como digo, lo podemos escalar, ¿sí? Más manejable, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y si yo quiero, lo puedo rotar. Vean que se comporta como un espejo. En arquitectura no necesitamos tener tildado esto, Capture Every Frame, porque hace mucho más costoso, digamos, los cálculos, ¿sí? Lo que está haciendo es capturar en cada segundo de animación, ¿sí? Qué es lo que pasa con el reflejo para tratar de captar, por ejemplo, un objeto en movimiento. Nosotros normalmente en arquitectura no vamos a necesitar eso, y el sacar este tilde va a hacer que la máquina trabaje mucho mejor, ¿sí? Lo mismo, Show Preview Plane, nosotros si queremos lo podemos deshabilitar para que la máquina trabaje mucho más tranquila y habilitarlo solamente en el momento que realmente necesitemos ver el espejo. Si queremos mejorar los reflejos, me voy a acercar para que ustedes lo vean,
si queremos mejorar la calidad de los reflejos, lo que podemos hacer es venir aquí y cambiar, por ejemplo, esto que viene por defecto en 50, lo ponemos en 100, por ejemplo, y si se fijan, mejora, ¿sí?, bastante los reflejos. Vamos a ver, vamos a ponerlo, lo voy a poner en 20, fíjense cómo cambia, ¿sí?, la calidad del reflejo, y si lo pongo en 100, fíjense cómo mejora entonces la calidad que está reflejando el cristal. Vean ahí, Screen Space Reflections, y vean como cuando yo dejo de ver el objeto, ¿sí?, ahora estoy viendo el reflejo básicamente de Planar Reflections y ya no está más Screen Space Reflection trabajando sobre este espejo. Bien, para terminar les voy a mostrar otra cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá Capture o Cap y van a ver que aparece Sin Capture Cube y Sin Capture 2D. Vamos a agarrar Sin Capture Cube y vamos a ponerlo acá. Se genera una suerte de una cámara y con esta cámara lo que nosotros podemos hacer es capturar un entorno virtual en tiempo real. O sea, lo que nosotros podemos hacer con esto es cargarle acá un Cube Map y este Cube Map a través de esta cámara o este Zen Capture Cube lo que va a hacer es en tiempo real capturarnos es lo que ve la cámara de 360 grados en el momento. O sea, nos va a generar como si fuera un HDRI de nuestra escena en el momento. Esto, por ejemplo, ¿para qué puede ser útil? Puede ser útil para generar, por ejemplo, en un videojuego o en una escena de arquitectura, a través de ese HDRI, o sea, a través de ese mapa HDRI, una suerte de, por ejemplo, estar viendo como si fuera un monitor de una cámara que está transmitiendo en tiempo real qué es lo que pasa en ese monitor. Ahora se los voy a mostrar. Coloquen acá Cube. A ver si con Texture Cube vamos a filtrar. Sí, acá tenemos, a ver si tenemos una para usar. Podríamos usar esta, New Texture Render Target Cube. Háganle botón derecho y pongan duplicar. ¿Sí? Ahí tenemos Target Cube, ¿sí?, que está en verde. Estando la cámara seleccionada, vengan acá, está esto seleccionado en verde y vengan acá y carguen la imagen. Si se fijan, esta imagen que se genera acá, si yo la abro, si yo le hago doble clic, ¿sí?, es básicamente un entorno 360 de la escena que nosotros estamos estudiando en este momento. De hecho, si yo, lo voy a poner así, si yo muevo la cámara, fíjense que también se mueve la escena. Si yo tomo este objeto y muevo la caja, fíjense que también se mueve la caja, ¿sí? O sea, esto es en tiempo real. Por eso yo les decía que si ustedes tienen, por ejemplo, quieren aplicar, esto no deja de ser una textura, pero una textura que se actualiza en tiempo real. Si ustedes quieren usar esta textura, por ejemplo, para ponérsela a, supónganse, un televisor, que en teoría es digamos, un televisor que está monitoreando lo que pasa con esta cámara, y acá ustedes tienen en algún momento del juego, tienen un personaje pasando por acá por el frente, digamos, como la caja esta que se está moviendo, ustedes verían en el monitor, digamos, pasar la persona caminando, como yo estoy viendo moviendo la caja esta, estarían viendo en el monitor moverse esa persona caminando por ahí adelante, ¿sí? O sea, puede llegar a usarse para algún tipo de efecto o alguna cosa por el estilo. O simplemente pueden usarlo para tener una captura, entonces, de 360 grados de el entorno que ustedes tienen en el momento, ¿sí? Acá tienen entonces una captura real del entorno virtual de Unreal 4. Bien, y eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse a este nuevo canal. Recuerden compartir esto con sus amigos o colegas. Dejar un like si les pareció interesante el video de hoy, ¿sí? Dejarme comentarios, dudas o preguntas bajo el video. Y darle un clic a la campanita al lado de suscribirse para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube los notifique con el nuevo video que yo acabo de subir sobre el tema Unreal 4. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.